tal? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están todos? Bueno, acá estamos con frío, ¿no? Frío, Bueno, se va junio. aproximando el tiempo en el que además tenemos que tener mucho cuidado por el tema de las infecciones respiratorias, etcétera. Pero bueno, venimos bien, así que hay que cuidarse y no salirse del marco, que eso es lo importante, ¿no? Ay, por sobre todas las cosas, ¿no? Cuidarse mucho. Alberto, ¿qué días estos, no? Que vivimos como Sí, sociedad. sí, estamos viviendo horas muy especiales. Primero, un menoscabo muy fuerte respecto de la vida humana, eso es un hecho que uno veía tan de lejos. Hoy fue un día especial porque me llamaron desde el exterior y también alguna emisora colega tuya en relación al tema del delito organizado y lo que manejamos en su momento por Naciones Unidas y lo que vinimos diciendo hace tantos años respecto a algunas manifestaciones de violencia organizadas sobre todo, pero fundamentalmente son momentos para que el Uruguay dé esa muestra de madurez que pocos países como el Uruguay pueden dar, en el que efectivamente el sistema político, los operadores, la gran mayoría, yo diría los que cada día van creciendo en la opinión de la gente, estén juntos para respaldar lo que es la acción del Estado. Es decir, yo creo que a veces, a fuerza de tanta polémica que nos hace tanto bien y a todos nos gusta tanto, a veces nos olvidamos que el Estado se expresa a través y se maneja a través del gobierno, que también lo integran los poderes del Estado y el Parlamento, pero fundamentalmente el Poder Ejecutivo, y que el funcionamiento, además de la participación social, se gesta por la administración. A la prueba está ahora, en estas horas, estamos viviendo en Estados Unidos las horas más increíbles, con una Casa Blanca que parecería que se pone al oscuro porque los incidentes están muy cerca y el presidente, nada menos que de Estados Unidos, es llevado a un búnker para que está en el subsuelo de Casa Blanca, por lo que dice. Como en las películas, ¿no? Como en las películas, hay que verla. La BBC de Londres ha sido muy explícita hoy con algunos detalles, y el drama que hemos vivido en la jornada de ayer, donde parece que se hubieran alineado los astros para mostrar distintas variedades de barbarie, ¿verdad? Comenzando por un padre que mata a sus propios hijos, y bueno, luego se quita la vida, la pérdida de un nuevo femicidio, y luego esta acción tan compleja, de el ataque a una unidad militar, no importa si es grande o chica, si es periférico, central, si es importante lo que se custodiaba o no. Se trata primero que nada de una decisión organizada de atacar un puesto militar ocupado por militares entrenados, equipados con equipo de combate, y es una decisión que no la toma cualquiera, ¿verdad? Porque ya no es sorprender a un policía que viene solo por la calle y atacarlo, es entrar a atacar un recinto militar. Eso es un paso que solo tiene dos explicaciones posibles, entre otras, pero las más gruesas. O es un acto demencial, o de lo contrario es un acto que tiene otras connotaciones, que todas ellas son a cual peor. Por eso nos produce una enorme satisfacción el estilo de trabajo que se ha acuñado entre Fiscalía, el Ministerio del Interior, los sistemas de seguridad, y que estén trabajando, por ejemplo, por estas horas juntos, las fiscalías que tienen que ver con los delitos que están vinculados a estos temas, del delito organizado, a los delitos que se consuman sobre la marcha y los recién ejecutados. Es decir, Uruguay está desarrollando esta cultura del trabajo de los fiscales en conjunto con la policía y en conjunto entre ellos, y sin duda que nos va la civilización en esto, Cris. Es decir, esto o se controla al inicio, o de lo contrario se va generando todo un clima que vimos lamentablemente, y ese era el motivo de una de las entrevistas de mañana, que como lo vimos en otros países que están lejos pero no tan lejos de nosotros. Y yo recuerdo cuando presentamos allá por los años 2000
el proyecto de ley de protección de víctimas y de testigos de delitos violentos, etcétera. Y cuando hablábamos de que iba a llegar un tiempo, por allá por el 97, 98, de delito organizado, que los jueces y los fiscales debían estar protegidos, y mucha gente que me quiere bien, que me consta que somos amigos o había un respeto político, me miraba como diciendo, y alguno me lo dijo, si no estaba demasiado impregnado de lo que por estar presidiendo delito organizado en Naciones Unidas y el OEA, estaba viendo en algunos países como El Salvador, Nicaragua, etcétera, los países centroamericanos, y el propio México, y toda la situación que se dio después de que terminó el Plan Colombia y se produjo la metástasis de las estructuras del delito organizado de drogas. Como sea, lo importante es que el país tiene capacidad de reacción. Desde el punto de vista policial, nunca hubo la capacidad de reacción policial del Estado como hay en este momento desde el punto de vista profesional. Hay equipos muy sólidos, y así como en su momento en estos temas hay que estar cerca, estuvimos cerca del ministro Bonomi, con todo, dándole todo el respaldo. Hoy hay que darle todo el respaldo al ministro Larrañaga, hay que estar detrás de las instituciones, porque es el momento donde la verticalidad con la que se trabaja para defender al país tiene que tener una línea de respeto y de silencio. En este momento la información debe dar paso a la investigación, y la información deberá ser resultante de una información que no afecte a la investigación. Por lo tanto, para el Uruguay son culturas relativamente nuevas, pero esto ya está muy manejado en muchas partes del mundo. Y bueno, yo creo que ahora tenemos que estar solidarios con esas vidas que se perdieron, solidarios con esa cultura que no logramos erradicar, de la barbarie del mensaje de matar a los hijos para ofender a dos niñitos, para ofender vaya a saber a quién. Pensar que quitarse la vida es una forma de enjugar la culpa, disponer de los demás como si fueran factores que están dentro de nuestra esfera de disponibilidad, el no saber perder, esa frase que se le escuché decir a Mujica un día y me llamó mucho la atención, y hablé con él de eso, y dijo: quizás a los hombres nos falta aprender a saber perder, es decir, que hay que entender que hay un día que a alguien no lo aman más, o que ya no existe el vínculo que existió, y eso hay que saber dar el paso y la vuelta a la página civilizada, y eso es un producto de la cultura más que solo la educación. Mira, los cines más poderosos del mundo es el hindú y el brasilero. El hindú es más poderoso que el de Hollywood. ¿Por qué es tan importante? Porque la culturización, la transmisión de los valores, se hace a través de las imágenes, de los libretos, de las películas. Y ustedes recordarán los teleteatros mexicanos y sobre todo los brasileños, que eran verdaderas obras de modelos de convivencia. Si la imagen es que el despechado sale a los tiros como el charro mexicano y mata todo lo que hay, o la reacción violenta inconclusa de razón, o de lo contrario, se tiene en cuenta que realmente que hay momentos que las cosas hay que encararlas como se debe, y todo eso requiere cultura de las dos partes, requiere una imagen acuñada, y algo que es muy importante. Es un problema de revolución de la actitud. Hoy se entiende la actitud como la predisposición para actuar. Cuando uno se entrena para algo, está entrenándose para tener una actitud, un modo de actuar, predispuesto, casi automático. Bueno, esa predisposición para actuar es producto de la educación, de la información, de la insistencia y del tratamiento. Muchas veces vamos a hablar de la justicia terapéutica dentro de poco, cuando tú dispongas. Hay muchos instrumentos nuevos, pero la barbarie que nos está golpeando fuerte, y por otro lado esta situación tremenda de que se ataquen estructuras de poder, y que donde nos deja a los simples ciudadanos que no tienen esta capacidad defensiva. Bueno, pero somos optimistas que esto se puede esclarecer rápidamente.
Hablabas hace muchísimos años, y lo mencionabas hace un ratito, de lo que iba a venir, ¿no? Y justamente de organizaciones de poder infinito, de mucho dinero, que movilizan cifras millonarias y que no tienen ningún tipo de ética moral, prejuicio, nada. Venís hace mucho tiempo planteándolo. Porque una vez hubo un reportaje de un medio importante escrito que tituló la larga nota con un almuerzo que hicieron, estoy hablando hace años, que yo cité, se me ocurrió en la conversación de decir que el Uruguay creía que el mundo le quedaba demasiado lejos. Insisto en que no solo nada de lo humano no es ajeno, como dice la célebre frase, sino que nada del mundo se nos transforma en ajeno. Y tenemos que estar pensando en cómo administramos la futura gobernabilidad en el país. Los conflictos que hay en el mundo no son conflictos de los que nadie esté vacunados. Y lo que pasa en Washington, en París, en la Colombia que vimos en Bogotá, en Dominicana, lo que vimos en Chile, lo que estamos viendo, hablando de gobernabilidad hace tanto tiempo, y que ahora suspendimos nuestras conferencias en el exterior como producto del coronavirus, que estaban fijadas fechas. Bueno, tenemos que ir pensando que hay códigos que tenemos que ir modificando, estilos que tenemos que ir pensando y modelos que tenemos que ir instaurando para no cometer errores en el manejo, porque luego esos errores de manejo terminan generando consecuencias. Un ejemplo simple, por decirle un nombre a algo altamente complejo. Los modos de reacción frente a la violencia, la proporcionalidad que es exigida para la legítima defensa también es exigida para la reacción del Estado y de las fuerzas de la seguridad. El caso de París es un caso señero, que además me lo han dicho explícitamente quienes están a cargo de esos temas en su momento. Ir a Champs-Élysées y encontrar las vidrieras de las grandes tiendas, para no dar marcas, de 3-4 centímetros de espesor, los vidrios destrozados, y que alguien nos haya dicho, mira, el primer modo de reacción frente a la movilización de protesta, que además cada vez es más compleja porque no tiene liderazgo, eso significa que realmente genera una dificultad porque no hay interlocución. Y realmente me comentaban de que el problema se daba porque primero hubo una forma estandarizada de reacción que terminó con la fuerza de seguridad teniendo que ser rescatada del lugar, porque el ataque fue tan virulento que la reacción fue virulenta y se transformó en una espiral tremendo. Luego tomaron la decisión de decir, bueno, en todo caso quizás es más práctico que rompan la vidriera, que lo va a cubrir el seguro, y no tengamos un muerto, no tengamos heridos, lo que no quiere decir una conducta permisiva, lo que quiere decir acotar para tratar de generar una seguridad frente al desborde para que no sea aprovechada justamente por la parte estructurada que aprovecha de estas situaciones, ya sea por extremismos ideológicos o sencillamente por extremismos delictivos. En Estados Unidos hoy es un verdadero laboratorio donde distintos estados están reaccionando distinto, donde hay marchas que la propia policía integra solidarizándose contra la reacción racista, y hay otros donde la represión es lineal y actúa igual, generando ese espíritu, bueno, ahora que hablan de la pandemia y los espíritus, la inmunización de rebaño, bueno, tratar los grupos de protesta como si fueran una unidad y no discriminar también genera una consolidación de los grupos violentos, y son todos los temas de hoy. Hoy el mundo se está debatiendo en estas cosas, hemos tenido la enorme felicidad de estar cerca hace pocas semanas en esto y volveremos a eso, ¿sí? Dios mediante, y yo creo que tenemos que tener muy en claro que esta pausa, que esperemos pase pronto, de la barbarie, de la significación del coronavirus, no nos reinstale en la barbarie en la que se estaba viendo cómo reaccionar. Miren, un ejemplo. En Colombia, por ejemplo,
se convocó por las redes movilización social. Y hubieron decenas de miles de personas que se nuclearon a protestar. Se trató por parte del gobierno de tener una interlocución y se creó una mesa de diálogo. Y cuando se creyó que se había llegado a un acuerdo, y estaban más o menos de acuerdo, entre el gobierno y los que se suponía que representaban a quienes se convocaban gravemente en protestas que fueron realmente terribles, es decir, con detalles que pude conocer realmente escalofriantes, atacar edificios donde estaba viviendo la gente adentro, en fin. Y luego, cuando se terminaba de llegar a un acuerdo y se suponía que estaba todo en marcha, la solución, se convocaba esa misma tarde nuevamente a una concentración. Iban otra tanto cantidad de decenas de miles de personas. ¿Por qué? Porque estos movimientos carecen de un liderazgo que los nuclee, no hay un interlocutor válido, y por otra parte cada uno va a la protesta con su propia protesta y con su propio problema. Es un fenómeno absolutamente nuevo desde el punto de vista de la sociología y el manejo de las situaciones masivas, y son las cosas en las que tenemos que pensar porque es el mundo que está a la vuelta de la esquina. Felizmente esto hemos podido hablar mucho en el exterior, no tanto aquí, pero sí cada vez que podemos, y yo creo que lo de ayer nos tiene que consolidar, coagular, aglutinar como sociedad, ponernos detrás de las autoridades para darles todo el respaldo y sobre todo no hacerle cosquillas al piloto. Hoy es el momento en que tenemos que esperar a que esto se resuelva. Fue muy importante que fueran el ministro de Defensa, el ministro del Interior al lugar de los hechos, pero que también fuera el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, que es justamente del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque es la muestra de que aquí estamos todos juntos. Eso me recuerdo cuando presidía la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que cuando los motines íbamos con Chiflet a las zonas de mayor conflicto, Belomo también, iba el ministro, el presidente de la Suprema Corte, iba el ministro del Interior. En una palabra, hay cosas que tienen que verse colectivamente y tiene que darse la certeza de que son temas que son de la nación, que no son esenciales, son parte de nosotros mismos, ¿no? Alberto, y prácticamente en los últimos minutos, pero hay gente que así lo entiende y hay gente que no, y salió a agitar fantasmas de un pasado, en una situación tan especial, tan dura, tan sensible para todos los uruguayos, pero que además se vive en momentos en los cuales, lo vuelvo a repetir porque lo dije muchas veces hoy, está instalado el miedo, un miedo distinto, pero un miedo. Sí, señor. Y sí, señor, sí, señora, mejor dicho. A ver, yo creo que esto es muy simple dentro de lo grave, vuelvo a decirlo por segunda vez. La vida es capacidad de adaptación, la capacidad de construir, la capacidad de tender puentes, la de no profundizar grietas, la de no crear familias ideológicas, la de no especular con las familias ideológicas como forma de obtener un mejor resultado en un balotaje. Ganar una elección no significa nada y es peor que perder, si ganarla en cualquier país del mundo significa perder la gobernabilidad. Y bueno, yo creo que hay un porcentaje de la población que siempre va a ver bien alguien que hable con radicalidad para un lado o para el otro. Eso está en la naturaleza humana. Si mañana hay un golpe de Estado en cualquier país, van a haber 5 o 10 mil personas aplaudiendo los tanques por la calle principal. Eso todos lo sabemos, pasa en todas partes, por más que el 99% de la gente no esté de acuerdo. Lo que quiero decir es que así como un día no supieron adaptarse al cambio y se nos extinguieron tantas especies, bueno, también hay lenguajes que se van a ir extinguiendo, irán remozándose, tendrán nuevos modos de expresarse, pero yo creo que cada día más el miedo nos va llevando a la radicalización y solo la explicación de las situaciones es la que nos va protegiendo de esos temores.
Uno, la invisibilidad del coronavirus, y otro, la visibilidad de la violencia. Cualquiera de las dos, lo menos que precisa son agentes promotores. Y todos sabemos que lo que precisamos son oxigenadores de la situación, ya sea para curarnos del coronavirus o salvarnos, o para ventilar una sociedad que no quede asfixiada por la violencia, como conocemos tanta, muy de cerca, en algunos países centroamericanos, por ejemplo, o algunos más lejos, como venimos de ver hace muy poco tiempo atrás en Palestina. Yo creo que en todo esto tanta gente daría todo lo que tiene por vivir en un Uruguay en estas condiciones, donde la paz reina, donde el entendimiento reina, y reina, pero es afectado, porque no existe el cero falta. Por eso es un momento de estar juntos para ir reparando los baches que se produzcan en la represa. Si no curamos la represa, no la cuidamos, cuando comienza la primera perforación, después lo que viene es muchísimo peor. Y los que alientan la ruptura de la represa o la fisura del dique, cada día van a tener menos espacio. Por lo tanto, se trata de seguir apostando al criterio constructivo, ¿no? Claro, o la cultura del enemigo, ¿no? Que tanto mal sabemos le hizo a la historia. Sí, es así, absolutamente así. Querido Alberto, un abrazo enorme. Alguien tendría que parar el reloj alguna vez. Bueno, un gusto grande como siempre, cuidémonos del frío y estemos atentos a todo esto y sigamos construyendo nación, que es la tarea inacabable en cualquier democracia. No te levantes temprano mañana, que 5 grados. 5 grados, wow. O sea, wow. Si podés estirarlo un poquito más. Sí, haremos todo lo posible, extendemos la cuarentena. Extendemos. Un saludo grande para todos. No lo digas en Argentina, es un saludo enorme. Chau, chau.